¿Y cómo les fue? No, no me dijeron nada de la, de la presentación en vivo. ¿Ah? Algo que cambiar, algo que mejorar. ¿Qué dices, Arnold? Doctor, en lo personal, creo que todo estuvo muy bien. Se escuchó, bueno, no en total claridad, pero como le dije, pues son a veces por la virtualidad no se puede, ¿no? Porque se necesitaría un equipo más sofisticado y todo eso. Pero de por sí, sí. Lo que sí es que saber de los casitos con anterioridad pues, sería también importante, ¿no? Porque nos ayudaría a entender qué tal paciente se hizo tal incisión para ver también su recuperación, ¿no? Porque mencionan ya cuántos días va, cómo se está Ujú. recuperando y todo eso. Pero como le comento que no se escuchaba muy bien, pero obviamente porque su celular creo que está en el bolsillo y es natural, ¿no? Que no se escuche bien, pero sí se lograba entender algunas cosas, ¿no? Que, bueno, como son ya residentes, creo, este, ya habrán con más propiedad y entonces uno que es todavía estudiante tiene que prestar atención para poder comprender y seguir toda la conversación y para ver el estado del paciente, ¿no? A mi Ya, ¿y se parecer. veía algo? Sí, sí, sí se vio, creo yo. No nítido, pero sí se vio. Lo que pasa es que yo estoy trabajando con esta que es la iPad. Entonces yo la pongo aquí, ¿no? Y por acá es donde se No, pero filma. sí se vio, doctor, sí se vio. A los Ya. pacientes sí lo vimos. Y es eso, ¿no? Y a veces se iba la imagen porque parece que tienes que estar manteniéndolo abierto el- la cámara, pues, ¿no? Bueno, eso sin editar, por si acaso, o sea, todo lo que han escuchado es para ustedes, ¿ah? Bueno, no se ha dicho gran cosa, pero lo que he tratado es de que me presenten los casos, ¿no? Y como les digo, claro, sí, es lo que tú me dices, es importante, porque uno ya sabe de qué caso están hablando, ¿no? El problema está en que son un montón de casos, ¿no? Yo he contado como 40 más o menos. Entonces es un poco difícil. Lo que voy a tratar es de que en la presentación sean menos casos, de repente solamente los críticos y que cada uno de ustedes más o menos vaya viendo un caso, ¿no? ¿Cuántos son? Ustedes son también 40 y tantos, ¿no? Van viendo un caso y nos lo comentan y hacen el seguimiento, ¿no? O vemos por lo menos unos 10 15 casos que sean representativos y sobre eso cada quien focaliza y hace unas preguntas, ¿ya? Para poder aprovechar el día de viernes vamos a hacer no lo mismo porque solamente vamos a ver casos de emergencia, ¿ya? Y voy a utilizar otro dispositivo para poder hacer la evaluación, ¿no? Ahí sí van a ver que la cámara va a estar funcionando y van a ver exactamente lo que yo veo y van a poder hacer lo que estoy haciendo, ver lo que estoy haciendo, ¿ya? De todas maneras les pasé la lista y si ustedes tienen alguna duda, no algo que quieran, algún caso que les haya interesado, igual me mandan un correo o si no, por el chat, pues, ¿ya? Para poder aprovechar esa virtualidad. Y hablé también con el doctor Cabanillas, me echó la invitación para poder hacer las prácticas semipresenciales en la universidad en octubre, todos los domingos de octubre. Vamos a trabajar eso. Igual, va a haber un grupo de ustedes y lo otro vamos a tratar de transmitirlo. Yo no sé con qué dispositivo de ellos, pero yo tengo la cámara también que vamos a ver si la utilizamos con el Zoom. ¿Ya? Bien, muchachos, Arnold, te he puesto como coanfitrión, ¿ya? Y vamos a empezar a las clases, ¿de acuerdo? ¿Algo pendiente? No. No creo, doctor. Todo bien. Muchas gracias. Vamos a empezar. Igual hoy día vamos a avanzar
todo lo que se pueda en la parte de tracto gastrointestinal y el día viernes y hacemos solamente una parte, ¿no? Que es la parte de patología orificial, ¿no? Anorrectal, y nos dedicamos a las prácticas, ¿ya? Para que lo aprovechen mejor. Vamos a hablar un poquito de intestino delgado. La patología de intestino delgado, pues es un poco, no es tan frecuente, ¿no? Y por lo tanto, no se estudia con tanto detenimiento, ¿no? Eh, Sin embargo, pues, ahorita comparto, ¿no? Sin embargo, es una patología que nosotros debiéramos tener muy en cuenta, porque hay mucha enfermedad que no porque no la diagnosticamos no existe, ¿no? Vamos a hacer una pequeña revisión de del funcionamiento del intestino delgado y después vamos a la patología, ¿ya? Bueno, el intestino delgado tiene una inervación anatómica. Las funciones del intestino delgado no son solamente las digestivas, absorción y secreción, sino son sobre todo las funciones inmunológicas y también las neuroendocrinas, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hay una autora que viene aquí en septiembre, bueno, nos presenta sobre su investigación y su propuesta del intestino como segundo cerebro. ¿Por qué? Porque el intestino tiene tantas inervaciones como el sistema nervioso central, ¿no? Hay una inervación simpática y parasimpática, pero también hay mucha relación entre el nutriente intraluminal, la absorción y la activación de todos estos mecanismos, ¿no? Anatómicamente, pues ustedes saben que tiene una mucosa, la submucosa, la muscular y la circular interna y la longitudinal externa respecto a su conformación anatómica, ¿no? Aquí están las cuatro capas, ¿no? Las que se diferencian. Y esto les decía, pues esta es la compleja interacción que hay entre los nutrientes que llegan al intestino, al lumen intestinal, la absorción por el enterocito y una serie de células, que son las células L, las global cell, ¿no? Que van a regular todos los mecanismos de adaptación y de función neuroendocrina y también función inmunológica que puede tener el intestino, ¿no? Esas son las sustancias, ¿no? Hay un estímulo químico también. Estas son todas las enterohormonas que funcionan, como les mencioné la vez pasada. Ahí está la grelina, ¿no? Y motilina, que está en el segundo cuadro, ¿no? En el primero son los que ven lo que es el entencimiento gástrico y también incrementan pues las funciones de absorción, ¿no? Eh, Más de que secreción, que es el peptido inhibidor gástrico, la secretina, la colecistoquinina, neurotensina, peptido y GLP-1 y GLP-2. Esos son importantes porque se les denomina a estos tres últimos, peptido y GLP-1 y GLP-2, hormonas enterotróficas, ¿no? Que quiere decir que van a regular todas las funciones intestinales, ¿no? De ahí su importancia. Estas se producen en el ilion terminal. Y justamente la importancia no solamente se debe a su presencia, sino que estas hormonas establecen lo que se llama el freno ilial. El freno ilial no es otra cosa que una regulación o un feedback negativo sobre la hipersecreción que puede haber a nivel del estómago, de la vesícula y del páncreas, ¿no? Perdón, del hígado, o sea, la bilis y el páncreas, porque estos van a hacer que se regule y disminuya esta secreción. Cuando se pierde el freno ilial, es decir, cuando hay una ostomía y se interrumpe esto, definitivamente hay una hipersecreción ácida, ¿no? Y gástrica que va a estimular el resto de las secreciones y esa es mediada por gastrina.
Y este es el otro mecanismo de regulación que es importante también a través del ilion terminal. El ilion terminal lo que hace es recuperar sales biliares, vitaminas, y esas vitaminas ahora lo que hacen es absorberse por la circulación esplásmica portal, llevarlas a la porta, llegar al hígado, metabolizarse, hacer la glucorinación, ¿no? Los procesos oxidativos también, hidroxilación, y luego de ello vuelven a secretarse en base como sales biliares, ¿no? Eh, se, se pueden se concentrar en la vesícula y luego salen en duodeno. Esta es una circulación que es la circulación enterohepática. No solamente tiene su importancia por el tipo de sustancias que se absorben, ¿no? Obviamente cuando hay una interrupción, como ven ahí, ¿no? Esa interrupción puede llevar a la parte de abajo, ¿no? Puede llevar a una deficiencia de absorción de estas vitaminas, sino que además el trofismo de un órgano, y en este caso del hígado, va a depender de la circulación que le llegue, ¿no? Eso funciona con todos los órganos. Y entonces, si la principal circulación es la circulación portal, cuando nosotros tenemos una interrupción de esto, pues vamos a tener una deficiencia a nivel hepática, ¿no? Esto es un poco más del intestino. Ustedes saben que el intestino tiene una gran longitud, que eh, algunos dicen de 3 a 6 metros, ¿no? Hay un estudio de Gondolesi, ¿no? En donadores cadavéricos, ¿no? De intestino, que la longitud intestinal sería nuestra talla multiplicado por 2.1, ¿no? En el caso de los adultos, ¿ya? La anatomía, pues, se diferencia entre yeyuno e ilion básicamente por las arcadas vasculares, el tipo de irrigación también. La gran irrigación está dada por la mesentérica superior, definitivamente, y el drenaje venoso también es por la vena mesentérica, ¿no? Como les dije, tributaria de la porta. Aquí hay unas diferencias muy gráficas, pero son difíciles de encontrar cuando hace una cirugía, ¿no? Generalmente nos guiamos más por la parte proximal o distal a el ligamento de Treis y a la válvula ileocecal, ¿no? Para tener una referencia de cuál es yeyuno y cuál es ilio, más que por esta distribución anatómica que es un poco difícil verlos a veces con el mesenterios, sobre todo gruesos, ¿no? Dentro de la anatomía también tiene importancia las placas de Peyer, ¿no? Para lo que es la absorción y que llegan al conducto torácico, ¿no? O sea, que el kilo también es una forma de protección, ¿no? De, circulación, en este caso, linfática. Esta es la arteria mesentérica superior, ¿no? Y este es todo el territorio que involucra desde yeyuno, proximal, distal, ilion, proximal, distal y parte de colon, ¿no? Hay también colon derecho, ¿no? Obviamente. Y la histología, ustedes saben que hay una gran formación de microvellosidades, ¿no? Sobre la mucosa y dan el territorio de absorción y secreción, ¿no? Y dan las principales funciones intestinales. Hay un ciclo de renovación de los enterocitos, ¿no? Sobre las criptas y en la parte alta de la vellosidad, ¿no? Este ciclo de cambio, ¿no? Va a establecer pues el funcionamiento también. En las criptas, generalmente en la parte más baja, van a estar las glándulas, ¿no? Y ahí están las células que producen esas secreciones. Tenemos células mucosas, caliciformes, células M, células L, células de Panet, enteroendocrinas. No solamente son los enterocitos absortivos, sino todo el complejo celular que tiene el intestino, ¿no? Aquí tenemos algunas de las características eh, histológicas de las células, ¿no? Las globacell, las células que se presentan en el epitelio y en la parte superior, ¿no? Los enterocitos con las microvellosidades. La motilidad que
es importante y que no estudiamos mucho aquí en nuestro país, ¿no? En otros países como en Brasil, si se está estudiando. Eh, ¿Por qué es importante? Porque muchos de los pacientes tienen trastornos de la motilidad intestinal y nosotros no los detectamos. Muchas veces terminamos operándolo reiteradas veces, pensando que es una obstrucción intestinal y no es así. Hay un problema de conducción, ¿no? Y esto no lleva pues a movimientos peristálticos disminuidos, ¿no? El reflejo peristáltico tiene pues una serie de funciones. Tiene que haber distensión, incremento de la presión intraluminal y luego esto por efectos neuroendocrinos hacen que haya contracción, ¿no? Y después relajación. Es un mecanismo complejo, ¿no? Para que haya peristaltismo o protrusión en un solo sentido, ¿no? De proximal a distal. Hay una contracción segmental representada por este tipo de mecanismo físico y esto logra pues un peristaltismo y la progresión del bolo alimenticio, ¿no? De atrás hacia adelante o proximal a distal. Las funciones más importantes del intestino son estas: digestión y absorción, ¿no? Todo el alimento se consume y se tiene que absorber. Las glándulas, ¿no? Tienen una serie de enzimas, ¿no? Una secreción exocrina y esa secreción exocrina es la que va a causar, pues, degradación de los nutrientes, que ustedes ya saben, carbohidratos, proteínas y grasas, y finalmente lograr absorción, ¿no? Los volúmenes de las secreciones intestinales son variables, pero pueden llegar a ser 8 litros, ¿no? Al día, y la gran secreción está generalmente a nivel de la zona biliar, pancreática e intestinal proximal, ¿no? La función ileal o distal intestinal generalmente se da en los procesos de absorción de vitaminas, ¿no? Aquí tenemos los procesos de absorción intestinal, ¿no? Todos están mediados por una serie de mecanismos de absorción facilitada o pasiva, generalmente por intercambio de presiones y también por asociada pues a glucosa, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más frecuentes. Cuando se rompe esta permeabilidad, entonces los alimentos, toxinas y también los microorganismos invaden los capilares sanguíneos, ¿no? Es lo que se ve en la segunda imagen, ¿no? De la derecha. Ese fenómeno se llama de translocación bacteriana, ¿no? Y es eh, eh, tiene muchas repercusiones porque el paciente puede tener una sepsis generalizada y también va a desencadenar procesos inmunológicos, pues, en el paciente, ¿no? Esos son los tipos de absorción que existe, ¿no? Por difusión facilitada, como les decía, y pues asociada pues, a complejos como glucosa o algunas proteínas, ¿no? Tenemos los mecanismos de absorción intestinal que se absorben cada uno de los segmentos del tracto gastrointestinal: agua y alcohol etílico en el estómago, calcio, magnesio y fierro, generalmente en el duodeno, y agua también en el colon, ¿no? Por eso es importante el colon, ¿no? Aunque se está determinando otras funciones a nivel de colon derecho, funciones inmunológicas y también secreciones de algún tipo de sustancias que puedan ser enterotróficas, ¿no? Tenemos las secreciones del intestino delgado, que son las más frecuentes, ¿no? Generalmente están reguladas por las criptas del Liverpool. Aquí tenemos las células que se presentan en la cripta, ¿no? Los enterocitos en su ubicación, las células endocrinas y las células de Paneth, ¿no? Estas células de Paneth son importantes porque tienen gránulos secretorios y generalmente son las que secretan GLP-1, GLP-2, ¿no? Péptido YY, pero también tienen una función regulatoria sobre los mecanismos de reproducción o mitosis de los enterocitos, ¿no? Tenemos las glándulas de Brunner, ¿no? Que están en la zona duodenal. Y la función endocrina, pues, del intestino está regulada básicamente por neurotransmisores y estimulación nerviosa, ¿no? Tenemos la secretina, tenemos la colecistoxinina, ¿no? Que tienen funciones sobre todo a nivel de la vesícula y del jugo pancreático.
el péptido inhibidor gástrico, que es importantísimo para poder disminuir la secreción de gastrina y regular esta secreción gastrointestinal superior, el enteroglucagon, que es un potente enterotrófico, ¿no? El péptido intestinal vasoactivo, que puede causar pues diarrea pancreática, generalmente lo produce el páncreas. La mutilina, que está, como su nombre lo indica, muy relacionado con la secreción que va a regular la contracción muscular, ¿no? La bombecina, que también es otra hormona que es muy similar al péptido liberador gástrico, o sea, es la que da el encendido, la liberación de hormonas gastrointestinales superiores. La somatostatina, que es una hormona enterhormona, que lo que hace es disminuir todas las secreciones del tracto gastrointestinal. Pero como los mencioné en alguna clase anterior, este su mecanismo de acción se debe básicamente a una disminución de la circulación esplácnica, ¿no? Por eso es que se le denomina también la hormona de apagado, ¿no? Que disminuye todas las secreciones, ¿no? Indiferente si son ácidas, alcalinas, enzimáticas o coenzimáticas. La neurotensina, que se produce a nivel ileal, ¿no? Relacionada también con la secreción de agua y bicarbonato. Péptido IgE, ya les mencioné que es una hormona enterotrófica. Y aquí tenemos algo de las placas de Peyer, que esta es una función que nosotros no la tomamos muy en cuenta, ¿no? Pero realmente el intestino no solamente es el segundo cerebro en la parte nerviosa respecto a las conexiones que hay para su función, sino también es el principal órgano inmunológico, ¿no? Que presenta nuestro organismo. El principal órgano inmunológico no es el timo, no es el vaso, no son eh, las células sanguíneas, la médula espinal. El principal sistema inmunológico de nuestro organismo es el intestino, ¿no? Y ahí se debe pues la presencia de las placas de Peyer, ¿no? Que están generalmente en el hilo terminal y son las que van a regular todo el componente de respuesta inmunológica. Por eso es que cuando nosotros hacemos una resección intestinal masiva, nuestro paciente se vuelve vulnerable, es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esa es la función inmunitaria. Ustedes entenderán que si nosotros tenemos 10 a la 16, ¿no? Por gramo de heces de bacterias, ¿no? Imagínense si estas no son controladas y limitadas en su función, tanto tóxica como de reproducción a nivel del intestino, y pues finalmente invade, ¿no? Definitivamente nosotros vamos a tener una muerte muy próxima, ¿no? Entonces, esta función intestinal es importantísima. Por eso es que ahora ya no dejamos a los pacientes críticos, ¿no? Que están muy mal, ¿no? Sin alimentación, es decir, les damos una alimentación siempre con nutrición enteral. Ustedes han visto ahí en el hospital lo que hacemos, básicamente para mantener el trofismo intestinal. El trofismo intestinal va a evitar una traslocación bacteriana, ¿no? No solamente es cuestión de nutrir al paciente, sino básicamente de preservar la viabilidad de la mucosa, ¿no? Bueno, aquí está el mecanismo de cómo se va a producir la invasión, ¿no? Los puestos o los ganglios linfáticos que van a regular esto y finalmente, pues si es que logran evitar todas estas barreras, se van al torrente sanguíneo, ¿no? Aquí también hay unos esquemas mucho más sofisticados de lo que es básicamente una respuesta de inmunidad celular y finalmente humoral sistémica frente a la noxa de las bacterias en nuestro organismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dos patologías que eh, son relativamente frecuentes, ¿no? No en nuestro medio, la tuberculosis y la enfermedad intestinal como enfermedad inflamatoria, como enfermedad crónica, colitis ulcerativa, aparentemente no son tan frecuentes, pero les voy a pasar justo ahora, terminando la clase, les voy a alcanzar un artículo que escribimos con el doctor Paredes en la revista de Gastroenterología del Perú sobre epidemiología de la enfermedad inflamatoria en nuestro hospital, ¿no?
Y ustedes van a ver ahí que en ese artículo no solamente describen cómo se presenta clínicamente esta enfermedad inflamatoria, sino también que la frecuencia en Latinoamérica y Perú se está incrementando, ¿no? Probablemente eso se debe a un mejor diagnóstico, pero también en frecuencia a que las dietas, ¿no? Ya son prácticamente las mismas, están globalizadas respecto a eso, ¿no? La enfermedad de Crohn pues, fue descrita en 1932 por Warwick Crohn, ¿no? Y publicaron un trabajo que marcó pues, el inicio de estas enfermedades como tal, ¿no? La enfermedad de Crohn tiene la diferencia sobre la colitis ulcerativa que invade todo el intestino, ¿no? Desde la boca hasta el ano. En cambio, la colitis ulcerativa es básicamente el colon, ¿no? El intestino tiene alteraciones transmurales, generalmente se presentan úlceras. En la colitis ulcerativa es solamente el intestino grueso, ¿no? Y puede afectar el recto también. En cuanto a la epidemiología, pues esto es variable, como les decía, pero definitivamente la enfermedad de Crohn está mucho más globalizada respecto a los países que involucra. En cambio, la colitis ulcerativa tiene generalmente una mucha predilección sobre la zona norte del hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos y Europa. Fisiología y factores genéticos, ¿no? Y hay factores ambientales también, ¿no? Y dentro de los factores ambientales, ustedes ven ahí, está el tabaco, la dieta y los agentes infecciosos, ¿no? Entonces, estos realmente se están dando en todas las partes del mundo, sobre todo en nuestros países. Probablemente las infecciones bacterianas y virales son más frecuentes, tienen menos control respecto a su presencia y su tratamiento, y por eso también puede ser que se haya incrementado. Eso lo dicen también en el artículo. Entonces, cuando se juntan los factores genéticos y ambientales, pues existe un incremento de la permeabilidad en el epitelio, hay activación de células T, esto va a generar una vasculitis granulomatosa y producción de citoquinas, ¿no? Además de interleuquinas 1, 6, 1, 2, 6 y 12, ¿no? Hay activación de las células endoteliales, hay la formación de mediadores solubles, dentro de esos los icosanoides, los que median todo lo que es la inflamación, y luego pues viene el oxígeno reactivo, ¿no? Y el óxido nítrico. Todo eso va a generar un daño mucoso. Cuando esto se va presentando de manera eh, más frecuente, ¿no? O sea, la noxa se va dando de manera frecuente, ¿no? Y constante, entonces este daño mucoso finalmente se va a traducir en la presencia de ulceraciones, ¿no? Y después de estricturas, ¿no? ¿Cómo se presenta entonces esto? ¿No? Hay una inflamación transmural, hay ulceraciones, en el caso de enfermedad de Crohn es de una forma de empedrado, ¿no? Como criptas, y en el caso de la colitis ulcerativa generalmente se presenta más agudo, ¿no? En la colitis es más fácil de sangrar, ¿no? O sea, los episodios de sangrado se pueden presentar con más frecuencia. La colitis ulcerativa se presenta de manera insidiosa con diarrea, moco y emisión de sangre. La enfermedad de Crohn también tiene una diarrea, puede tener diarrea y estreñimiento, van alternándose. Fiebre, que no es frecuente en la colitis ulcerativa, sí en enfermedad de Crohn. El paciente tiene astenia y baja de peso, anorexia, ¿no? Generalmente se lo confunde mucho con otras enfermedades intestinales, ¿no? Dice, el paciente está mal del intestino, pero ustedes ven que el paciente baja de peso, hay dolores, se presentan pacientes más jóvenes también. Signos físicos, básicamente los patrones fibroestenótico. En el caso de enfermedad de Crohn, la úlcera generalmente al cicatrizar va a formar una cicatriz intensa, fibrótica, y esta puede llevar a una obstrucción, ¿no? Dentro de la luz, esas obstrucciones y esas cicatrices, ¿no? De la mucosa se le llaman estricturas, ¿no? Cuando son muy intensas pueden causar obstrucción intraluminal, ¿no? Uno lo ve de afuera, ¿no? Ve el intestino al momento de hacer la laparotomía y no encuentra mayor problema, pero son las úlceras que están causando
este inconveniente. Eh, si es que me están escuchando, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Sí, doctor. Ya, ya. Porque aquí me decía que estaba inestable. Bueno, ok. Bueno, sí, pues no. Bueno, que se desconecta, me mandas un mensaje, por favor, Arnold, ¿ya? Sí, doctor. Estoy hablando y pues no, pues creo que están todavía. Hay manifestaciones intestinales de ambas. Generalmente la colitis ulcerativa, más la enfermedad crónica que la colitis ulcerativa, presenta estas manifestaciones, ¿no? Artritis periférica, hay también estomatitis, ¿no? Uveitis, nefrolitiasis, amiloidosis también, que es una complicación muy eh, severa, ¿no? Que se presenta cuando es un Crohn de muchos años, ¿no? Diagnosticado, ¿no? Y indicadores que desfavorecen el pronóstico de colitis ulcerativa, pues síntomas articulares, ¿no? La gravedad del ataque inicial y los pacientes pueden presentarse en algunos casos en forma fulminante como megacolon tóxico, ¿no? Esta es una patología que tiene que ser diagnosticada, el tratamiento es una colectomía, ¿no? De la zona generalmente el colon izquierdo, ¿no? El afectado y lo que se tiene que hacer es colostomía nomás, ¿no? Es una forma muy grave de presentación. En cuanto a índices diagnósticos, existe pues el índice de actividad de enfermedad de Crohn. Eso es importante para ver con qué frecuencia se están dando estos ataques, ¿no? Y cuál es el tratamiento que debemos seguir. Complicaciones, y ahí solamente en estas complicaciones es donde podemos nosotros actuar como cirugía, ¿no? Es básicamente las perforaciones, el sangrado y algunos casos de obstrucción intestinal, ¿no? Eh, lo, lo, lo bueno, difícil de estos casos es que muchas veces no tienen diagnóstico y nosotros entramos a operar y nos encontramos con el problema, ¿no? Entonces, si tenemos una perforación o una obstrucción intestinal, entonces el tratamiento que le damos no siempre va a ser el correcto respecto a la solución. Nosotros solucionamos el problema del síndrome obstructivo o del sangrado, ¿no? Pero si es que hay patología de fondo, como este caso, muy probablemente pueda complicarse o tener fracaso respecto al tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente lo que hay que hacer, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Con sospecha de enfermedad inflamatoria, es hacer pues una biopsia, ¿no? Y tratar solamente la emergencia, pero no descuidar de que se haga la pieza operatoria, si es que la tenemos, o la presencia de ganglios, se haga el seguimiento, ¿no? Porque nos van a informar, pues, los patólogos solamente la presencia de signos inflamatorios intestinales, pero eso no nos dice nada, ¿no? Hay que hacer inmunohistoquímica, la pieza operatoria, y con eso, pues, tener ya el diagnóstico de enfermedad de Crohn. En cuanto a las imágenes, esta es la radiografía de enfermedad de Crohn y la tomografía también nos va a ayudar bastante. Eso es también con enfermedad de Crohn, pero actualmente la tomografía es más de mayor ayuda. La colitis ulcerativa, miren, ahí se ve la úlcera, ¿no? En el enema opaco a doble contraste. Y cuando hay perforación, pues obviamente me da colon tóxico, ¿no? Eso es en la colitis ulcerativa, que se ve el tubo pues rígido, sin ninguna austra, ¿no? De contracción. Y nosotros usamos mucho la tomografía, ¿no? Ahí les voy a mostrar algunos casos en el hospital que tenemos de enfermedad de Crohn, cómo la tomografía, el intestino se ve como donas, ¿no? O sea, inmenso, toda la mucosa engrosada. La endoscopía definitivamente es la parte más sensible para el diagnóstico de ambas enfermedades, ¿no? La presencia del empedrado, de úlceras características. Aquí tenemos los signos, ¿no? La histología susceptiva, afección rectal en el caso de colitis ulcerativa. En cambio, en la enfermedad de Crohn es global
y generalmente también una clínica compatible, ¿no? Ya les he dicho, más sangrado en el lado de la colitis, menos en la de Crohn, problemas obstructivos y se presentan en ambos, ¿no? Que pueden alternarse con diarreas, más diarreas en colitis ulcerativa, etapas graves en colitis ulcerativa, el, la, el megacolon tóxico, ¿no? ¿No? En cambio, en la enfermedad de Crohn, generalmente lo más grave es la perforación, ¿no? Aquí hay diagnóstico, ¿no? De enfermedad inflamatoria del intestino y hay otra enfermedad que nosotros la vamos a ver en un seminario, por eso no la estoy tocando mucho aquí, que es la tuberculosis intestinal, ¿no? Aquí es muy frecuente, tenemos varios casos de tuberculosis intestinal y de hecho, pues la unidad ahora vamos a sacar un artículo, yo creo que a fin de año ya debe salir, sobre el tratamiento de la tuberculosis intestinal en el marco de una unidad de falla intestinal, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Que a los pacientes que tienen tuberculosis intestinal, lo más probable es que sea secundaria a una tuberculosis pulmonar. Por lo tanto, ya tenemos una tuberculosis multisistémica o miliar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar la enfermedad de fondo. Así como en la enfermedad de Crohn, igual hay que tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Pero el paciente, para tratar la tuberculosis, tenemos que darle, el esquema es básicamente tuberculostáticos vía oral. Pero si el paciente tiene falla intestinal, no va a poder tener las funciones intestinales de absorción. Por lo tanto, no hay forma de dar un tratamiento efectivo para la enfermedad de fondo, porque los tuberculostáticos se van a perder, ¿no? No va a haber buena absorción, se van a secretar y finalmente no cumplimos el objetivo. Entonces, para eso la unidad de falla ha diseñado junto con infectología un esquema endovenoso alternativo y en base al mismo, pues nosotros estamos recuperando a los pacientes, ¿no? Con ciclos de nutrición parenteral y terapia endovenosa para tuberculosis y luego ya cuando empiezan a alimentarse pasa a nutrición enteral, ¿no? Con unas fórmulas especiales, ¿no? En volúmenes y características peculiares y luego pues se le instala ya los antituberculostáticos como isoniazida, rifampicina, ¿no? Etcétera. Complicaciones de las enfermedades inflamatorias, la cronicidad puede llevar a todo ello, ¿no? Amiloidosis, colitis, púrpuras, poliposis, adenitis, hiperplasia linfoide. Y el pronóstico, pues el pronóstico es menos favorable, enfermedad de Crohn. Vamos a ver que está relacionado con neoplasias también, ¿no? Las enfermedades que se van presentando según este tipo generalmente se presentan en pacientes jóvenes y son difíciles de tratar, pues, ¿no? Tienen, y si llegan a complicaciones, es decir, un Crohn grave, muy probablemente, pues, si es que termina en cirugía, es un paciente que va a tener una gran morbilidad respecto a su enfermedad y el pronóstico no es bueno, ¿no? El tratamiento que se debe dar, ¿no? Corticoides, aunque ahora se está utilizando mucho lo que son cursos de corticoides, sí puede darse, y terapia biológica como infliximab, ¿no? Eso es lo que está ahora usándose mucho más. Indicaciones quirúrgicas, ya saben ustedes que la enfermedad de Crohn debe operarse básicamente cuando tiene complicaciones, igual que la colitis ulcerativa. Sin embargo, pues la cirugía puede tener alguna eh, presencia para poder hacer el tratamiento. Les voy a pasar un artículo también de un consenso sobre tratamiento quirúrgico de enfermedad de Crohn, ¿no? No solamente para lo que son las estenosis, ¿no? Que son las estricturas, ¿no? Que les mencioné, ni las complicaciones, sino también como una forma de tratamiento de cirugía electiva, ¿no? Que es una colectomía derecha y ampliada a intestino. Otra patología quirúrgica intestinal frecuente, ¿no? Que hemos visto y que es muy importante, sobre todo, diferenciar, es este síndrome de Ogilvie, que es básicamente una obstrucción por trastornos de dismotilidad. Como les mencionaba, al inicio muchos ancianos, ¿no? Pacientes postrados con enfermedades neurológicas, ¿no? Psiquiátricas,
son muchas veces operados y no se soluciona el problema, porque el problema no está ahí, sino está en la dismotilidad. Nosotros hacemos a veces una prueba cuando los pacientes lo toleran, obviamente, de utilizar algunas prokinéticos, ¿no? Relacionados con drogas colinérgicas, ¿no? Como la neostigmina, ¿no? Entonces esto puede hacer que active la función colinérgica y haya movimiento intestinal, ¿no? Pero no todos pueden utilizar neostigmina, ¿no? Otras enfermedades, diverticulitis que vimos al inicio, isquemia intestinal y la perforación intestinal. En cirugía, nosotros cuando encontramos un paciente que tiene neumoperitoneo, signos peritoneales, síndrome séptico, tenemos que operarlo. Pero si encontramos una perforación intestinal, es un poco difícil tener el diagnóstico si es que el paciente no ha sido estudiado anteriormente o tenía seguimiento por consultorio. Entonces nosotros tenemos que, básicamente, con los pocos datos que se presenten, pues plantear posibilidades como fiebre tifoidea complicada con perforación, tuberculosis intestinal, síndromes linfoproliferativos, ¿no? Y de acuerdo a eso tomar la decisión si hacer una ostomía o hacer una anastomosis o hacer una rafía. Muchas de las veces, si uno no tiene el diagnóstico preciso de estas enfermedades, ¿no? O no es una perforación traumática, me refiero básicamente a que pueda ser un trozo de hueso, una espina de pescado, un cuerpo extraño a ese nivel que ha perforado, ¿no? O ha sido instrumentado, están haciendo una enteroscopía y hay perforación, entonces sí, ya tenemos el antecedente, ¿no? Pero si es una perforación intestinal en un entorno sintomático no descrito, ¿no? Entonces es muy difícil llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos que muchas veces hacer ostomías y estudiar rápidamente al paciente para tener un diagnóstico y dar el tratamiento de la enfermedad de fondo y luego pues hacer la restitución si es que no nos da esa opción, ¿ya? De los diverticulitis ya les hablé, ¿no? Del tipo de Hinchet. Y otra patología que es menos frecuente son las neoplasias del intestino delgado, ¿no? El adenocarcinoma, solamente en el duodeno, 35 a 50%. El carcinoide, que es la patología neoplásica en segundo lugar, ¿no? 20 a 40%. Los linfomas, que se presentan en ese porcentaje, hasta 15%. Y los tumores, pues, endometriales, no endometriales, no, los tumores genéticos, ¿no? Que son el GIST, ¿no? Por células germinales, ¿no? Ese es el término, por células germinales. La tuberculosis intestinal, el divertículo de Meckel, yo mencioné más o menos dónde se presentaba y cómo. La intususcepción, que es bastante rara, ¿no? Pero se presenta generalmente asociada pues a una tumoración. En el libro de ciencia, perdón, ¿cómo se llama este libro? Eh, sí, ciencia y práctica en cirugía laparoscópica. Hay dos capítulos sobre enfermedades poco frecuentes y bueno, ahí vamos a un poco explayarnos de lo que hacemos en la unidad. El retículo de Meckel es una visión endoscópica. Como les decía, el retículo de Meckel es un rezago embrionario, muchas veces causa obstrucción, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos o sangrado también, un paciente que se laparotomiza o se hace una laparoscopía, no hay que olvidar siempre revisar hasta 1 metro del intestino que está a partir de la válvula ileocecal, porque podemos encontrar el divertículo y esa puede ser la causa del problema, ¿no? Entonces, en ese caso se puede hacer una resección, se debe hacer. Este es el esquema que les estoy presentando, este es del libro que les mencioné, y ahí se ve pues como la intuscepción no es otra cosa que se remanga, aquí les voy a mostrar,
Es un tumor, generalmente está asociado a una tumoración. La tumoración va haciendo arrastrar la mucosa y esta se remanga sobre la otra, ¿no? Y causa pues una reducción de la luz y una obstrucción, ¿no? De la tumoración a la reducción de la luz y el edema, ¿no? Por el que se remanga aquí, hace que haya una obstrucción. ¿Qué hay que hacer en estos casos? En la mayoría de veces lo que hay que hacer es una resección. ¿Por qué una resección? Porque eso es una tumoración que no sabemos cuál es la etiología. Muy probablemente puede ser maligna. Y creo que nada más. Muy bien, muchachos. Son las 8:20. 8:30 no, 8:25 nos encontramos nuevamente para que tomen desayuno. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya. Listo, doctor. Cualquier cosa me voy a dejar aquí esto abierto, ¿ya? Dejamos de compartir. Ya está.